Es una alabanza del corazón. Y en esta mañana ofrecemos adoración al Señor prestándole nuestros oídos, prestándole nuestro corazón para que Él nos hable, para que Él nos diga qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Y para eso, hermanos, Dios en su gran misericordia nos ha preparado este mensaje titulado Mordido pero no vencido. Y para esto, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a buscar el libro de Hechos en el capítulo 28 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Vamos a buscar Hechos, capítulo 28, del 1 al 6. Si usted no tiene su Biblia, puede leerlo desde la pantalla. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Aleluya. Y lo leemos como está escrito. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias le damos por esta mañana preciosa que nos permitió venir a su casa para alabarle y para escuchar su mensaje. Sabemos que usted ha bendecido su palabra, Señor, que nos la ha dejado para iluminar nuestro camino, Señor, porque es lámpara a nuestros pies. Ayúdenos, mi Dios, a tener una mente y un corazón receptivo a su mensaje el día de hoy. Sea su Espíritu Santo ministrándonos, Señor, plantando esa semilla en tierra fértil, mi Dios, para que al tiempo, Señor, que usted estime conveniente, esa semilla florezca y dé ese fruto precioso, mi Dios, que usted busque en cada uno de nosotros. Le agradecemos, Padre, y reprenda en el nombre de Jesús todo espíritu contrario, Señor. Reprenda, mi Dios, todo tipo de hueste maligna, Señor bendito. Para gloria y para su honra, Señor. Háblenos, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado y dicho estas cosas. Amén y amén. Alabado sea nuestro Rey. Bien, hermanos, les decía, mordido, pero no vencido. Amén. Miren, en esta vida, hermanos, vamos a enfrentar situaciones adversas y es algo común. Hasta que Jesucristo gobierne, entonces no van a haber problemas, no van a haber sufrimientos, no van a haber situaciones adversas. Pero mientras Jesucristo no gobierne, vamos a tener situaciones adversas. Porque dice la palabra que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. El pecado se metió a este mundo y por ende hay maldad. Pero nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Somos nuevas criaturas, pero aún habitamos en este mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas. Ahora, si ya sabemos que siempre van a existir estas situaciones, esto puede desafiarnos y hacernos cuestionar nuestra fe. Pueden, hermanos, hacernos ponernos en duda cuando llegan los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas de salud, los problemas laborales. Surge la tentación de quejarnos, porque es algo natural del ser humano quererse quejar cuando algo sale mal. Surge la duda en nuestro corazón e incluso puede haber un reproche de nosotros hacia el Señor. Yo ya he escuchado personas que dicen, ¿por qué me pasa esto a mí si yo le sirvo al Señor? Y eso, hermanos, es un reproche encubierto en una pregunta, pero es un reproche. Es bueno reflexionar, hermanos, en qué hacemos nosotros cuando algo sale mal. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud cuando las situaciones no nos son favorables? Porque es precioso alabar al Señor cuando todo nos ha sido favorables. Amén. Porque estamos nosotros alegres que el Señor cumplió el anhelo de nuestro corazón. Pero ¿qué si ese anhelo del corazón no va con los propósitos del Señor? Y el Señor dice, pues no te lo voy a conceder. ¿Cuál es nuestra actitud ante las dificultades?
Deberíamos ver nosotros y reflexionar si esto daña nuestra relación con Dios, si estas situaciones minan la comunión que tenemos con el Señor, o si por el contrario nos une más. Eso es algo que cada uno sabe. Ante la situación adversa, ¿cómo usted ha reaccionado? Si su servicio al Señor ha menguado a raíz de los problemas, o si usted lo ha aumentado o lo ha mantenido. Todas estas cosas, hermanos, deberían ser un motivo para nosotros reflexionar y hacernos un autoexamen y pensar, ¿será que yo estoy con el Señor solo cuando la circunstancia es favorable, o estoy con el Señor en todo tiempo? Porque el Señor está con nosotros en todo tiempo. ¿Y nosotros estamos con el Señor en todo tiempo, o solo cuando están las situaciones aparentemente bien? Fíjense, hermanos, que en las relaciones de pareja se dice que entre más situaciones difíciles hay, tiende a haber más desgaste en la relación. Y dicen, es que ellos pasaron por muchas cosas y al final se separaron. Demasiados problemas tuvieron. En la vida cristiana nosotros no podemos pensar así, porque si nosotros nos separamos de Dios, perecemos. Así lo dice su palabra. No podemos aplicar este concepto de separación del mundo y aplicarla al Señor, porque sin Él nada somos. Y cuando somos débiles, según la lógica de Dios, cuando somos débiles es que somos fuertes. Decía el apóstol, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. De manera que nosotros reconocemos que somos débiles, pero en Él hay fortaleza. Y al estar unidos a Él, entonces nos hacemos fuertes. Ahora, en los momentos adversos y difíciles es cuando más podemos experimentar la fortaleza de Dios. Si alguien nunca ha tenido un problema de debilidad, ¿cómo va a experimentar la fuerza de Dios? Si alguien nunca ha padecido una enfermedad, ¿cómo va a experimentar al Dios sanador? Si alguien nunca ha tenido una aflicción, ¿cómo va a conocer al Dios que auxilia, que socorre? De manera que nosotros necesitamos pasar por diferentes cosas para que Dios haga lo imposible posible. De manera que nosotros necesitamos pasar frío para poder sentir el abrigo del Altísimo. De otra manera no lo podemos experimentar. Definitivamente necesitamos pasar por momentos de prueba. Esto significa que nuestras limitaciones humanas y nuestras luchas nos llevan a depender más de Dios. Así tendría que ser. Entre más lucha tengo, entre más dolor tengo, entre más prueba llega a mi vida, más cerca yo de Dios. Así tendría que ser. Entre peor me salen las cosas, más yo estoy buscando al Señor. Pero ¿qué sucede? Entre peor van las cosas, la gente dice, más me alejo del Señor. Porque existe cierto descontento para con el Señor. Y eso nos lleva a nosotros a pensar que somos inmaduros. Porque nuestra obediencia y la fidelidad al Señor no deberían depender de nuestras circunstancias. Y para no ser inmaduros tenemos que seguir buscando al Señor, porque Él es fuente de toda gracia, de toda dádiva perfecta. Fuera de Él no podemos obtener lo que necesitamos. Entonces, hermanos, en Hechos, lo que acabamos de leer, encontramos este ejemplo poderoso en la vida del apóstol Pablo, quien a pesar de su difícil situación, ¿qué cosa hizo? Mantuvo su enfoque y su obediencia a Dios. Atrapado en una situación adversa, sí, y esta no era la primera. Antes de que esto sucediera, el apóstol Pablo había sido víctima de intento de asesinato. ¿Por qué? Él se había metido en grandes problemas, pero no se los había metido en esos líos porque él quisiera hacer lo malo. Él se metió en grandes problemas por predicar el Evangelio de Cristo. Y esto a nosotros también nos tiene que redarguir el corazón y reconocer cuando nosotros mismos nos hemos metido en problemas. Y no podemos tener nosotros enojo en nuestro corazón si nosotros mismos lo hemos buscado. Pero en el caso de Pablo, fue por su propia obediencia al Señor que había sido o que había experimentado tanto problema, tanta confusión, tanto momento difícil. Antes de llegar a la isla de Malta, el apóstol Pablo había padecido un sinfín de cosas: cárcel, careos con personas, acusadores que le querían linchar. Pero de alguna manera Dios lo saca de ahí. Y Pablo es llevado como prisionero en esta embarcación. Pasaron días difíciles.
en los que había una lluvia muy fuerte y todo presagiaba que ese barco iba a naufragar. Todos temieron y dijeron, bueno, aquí perecimos. Eso fue en el mar Mediterráneo. Y la situación fue tan grave que todos habían perdido la esperanza del salvarse. Todos excepto ¿quién? Pablo. Porque Pablo estaba enfocado en su Dios y no en la tormenta que estaba causando el naufragio. De hecho, él fue capaz de animar a los que estaban desanimados. ¿Por qué? Porque él tenía a Dios en su corazón. Tenía esa confianza puesta en él. Finalmente el barco naufragó cerca de Malta, obligando a todos a nadar o a flotar de manera que llegaron a esta isla. Todos se salvaron. En este pasaje que leímos también, Pablo, tras sobrevivir al naufragio, llega a esta isla de Malta y ayuda a poner ramas secas a un fuego que habían hecho. ¿Para qué? Para ayudar a las personas porque había mucho frío. Recuerden que venían de la tormenta, venían del agua, y mientras él colocaba leña, ¿estaba haciendo él algo malo? No, estaba sirviendo a su prójimo. Y mientras estaba colocando leña, una serpiente venenosa lo mordió. La serpiente quería escapar del fuego que estaban haciendo las personas, y en eso encontró la mano de Pablo y la mordió. Pero llama la atención, hermanos, que Pablo no mostró miedo ni preocupación, no dice que gritó, no dice que lloró, dice que se la sacudió y la echó al fuego. Y las personas naturales que vieron eso dijeron, esa serpiente, esa víbora es venenosa, este hombre ya se va a hinchar, este hombre ya va a caer. Muchas personas pueden vernos a nosotros deseando lo mismo. Espiritualmente este ya va a caer, espiritualmente este ya se va a hinchar y se va a salir. Pero para gloria de Dios eso no va a pasar, porque por fe y en el nombre de Jesús nosotros vamos a perseverar, porque debemos confiar en Dios. Pablo solo se sacude la serpiente, dice la palabra. Y en un principio los naturales dijeron, bueno, pero y entonces justicia divina le está cayendo porque viene de un naufragio y ahora lo muerden. Ven cómo Pablo experimentaba una cosa adversa tras otra. Nosotros le llamamos a eso cuando llueve sobre mojado. Después de una cosa mala viene otra, y la gente hasta podría pensar que usted o yo hemos hecho algo mal. Podrían pensarlo y podría ser el caso. Y de Pablo pensaron esto, pero no era así. Pablo estaba en completa obediencia al Señor, pero aún así le pasaban estas cosas. Y si bien es cierto, hermanos, el Señor no libró a Pablo de la víbora, tampoco lo libró de la mordedura, no lo libró del dolor de la mordida, porque ha de doler. ¿A alguien lo ha mordido una víbora? A mí no, gracias a Dios, pero ha de doler esa mordida. No lo libró de nada de eso, pero sí lo libró del veneno, porque había un propósito en Pablo, y hay un propósito en usted y en mí y en todos los hijos de Dios. Entonces Pablo, al estar caminando en obediencia, podía estar confiado de la protección de Dios. No había nada que reprocharle a Pablo. Estaba en obediencia, por lo tanto confiaba plenamente en el Señor. Pablo sabía que su vida y misión estaban en las manos de Dios. Y había la promesa de Dios para Pablo, que antes de llegar a Malta, fue que él sobreviviría al peligro y llegaría a Roma para cumplir su misión. En unos capítulos anteriores, en el capítulo 27, Pablo relata cómo un ángel de Dios llega a él y le dice que no se preocupe, que él va a sobrevivir al naufragio, que va a llegar a Roma y que se les ha concedido a todos la vida, de manera que ninguno iba a perecer. Pablo confiado dijo, entonces no hay problema. Dios a mí ya me dijo que voy a llegar a Roma, que me muerda la serpiente, que me intenten matar aquí, pero de que yo llego. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. De igual manera nosotros, hermanos, podemos confiar y no estar temiendo, porque si Dios ha dicho algo para nuestra vida, eso se va a cumplir, pase lo que pase, y nos muerda quien nos quiera morder. El Señor va a cumplir esa promesa, porque Dios es fiel a su palabra. Pero en nosotros está, y es nuestro deber, confiar, tener fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Fe, hermanos, la fe que transforma, la fe que salva, la fe que solo puede venir de un verdadero encuentro con Jesús. Pablo tuvo un verdadero encuentro con Jesús, por eso él podía gozar de esta fe. Pero si nosotros solo hemos oído de oídas al Señor, no podemos tener esta fe. Vamos a tener una fe que va a experimentar demasiado quebranto en el camino.
Va a tener muchos baches en los que usted va a dudar y así no podemos agradar al Señor. Nosotros, hermanos, al igual que Pablo, tenemos promesas del Dios Altísimo, muchas, pero hay una principal que yo sé que usted la conoce. La promesa más importante que todos los hijos de Dios tenemos es la vida eterna a través de Jesucristo. Esa es la principal. Esta promesa es central en el Evangelio y se encuentran en pasajes como ¿cuáles? Juan 3:16. Ahí está la vida eterna prometida para los que creen en Jesucristo. Pero esta vida eterna, hermanos, no es solo una existencia sin fin. Yo voy a tener un alma inmortal, sin fin, eterno. No solo es eso. Se trata de una relación plena con Cristo. Se trata, hermanos, de que vamos a estar libres de dolor, libres de muerte, de pecado. Y es una comunión eterna con Él. No vamos a estar como floreros. No, vamos a tener una comunión eterna con el Señor. La promesa de la vida eterna es el regalo más grande que Dios nos ofrece y nos asegura que a pesar de las dificultades de la vida, Dios está presente. Que a pesar que tengamos muchos embates, mordeduras de serpiente, pedradas del enemigo, golpes fuertes, nos asegura que Él está con nosotros. Nos asegura que vamos a sobrevivir, que vamos a estar mordidos, pero no vencidos. Que podemos experimentar dolor. Hermanos, en la vida hay cosas que nos duelen. La traición de los que amamos nos duelen. Las enfermedades de los que amamos nos duelen. Las propias enfermedades nos duelen. Los fracasos, cuando usted emprende un proyecto, duele. Y el Señor no nos libra del dolor, pero sí nos libra del veneno espiritual que puede matar nuestra alma. Sí nos libra, hermanos, de que nosotros perezcamos. Él nos permite vivir a pesar de, alabar y adorar a pesar de, venir a servir a su casa a pesar de que tal vez dejó su niño enfermo, con cuidado de alguien más. A pesar de que el lunes es incierto que le vayan a dar ese trabajo, Dios nos ayuda a adorar bajo toda circunstancia, porque no depende de la situación, sino del amor que hay en mi corazón hacia Dios. La fidelidad que yo tengo a Dios, la obediencia que yo le demuestro al Señor. A pesar de las dificultades de esta vida, tenemos un hogar celestial y una esperanza segura. Porque lo que dice el Señor no es incierto, es cierto. Hay certeza en lo que Él dice. Esta vida, hermanos, se va a acabar. Este cuerpo se va a marchitar. Pero la promesa del Señor de vida eterna permanece. Y nosotros tenemos que confiar. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pablo, si nosotros contáramos cuántas vicisitudes, problemas, enfrentamientos que tuvo, seguramente encontraríamos muchos, pero en ninguna de esas vemos que él haya retrocedido. ¿Por qué? Porque el encuentro que él tuvo con Jesucristo, cara a cara, frente a frente, lo transformó todo en él. Nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús. Frente a frente, el Señor nos ha confrontado, pero también nos ha mimado, nos ha redimido. No podemos nosotros andar por la vida como si no le conociéramos. Tenemos que confiar. Sí decimos, es que Pablo tuvo un encuentro sobrenatural, usted y yo también lo hemos tenido. Esa obra redentora que Dios ha hecho en nosotros es sobrenatural. Ese cambio, esa transformación que Dios ha hecho en nuestros corazones, que preferimos estar aquí un domingo en vez de andar en la calle, eso es poder de Dios. Hay transformación en nosotros, somos nuevas criaturas. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos decidir ser fieles en la adversidad. Es una decisión. La lealtad, hermanos, no se compra. Usted no puede comprar la lealtad de nadie. Eso nace del corazón, de un corazón gobernado por Cristo, no por este mundo. Miren, el ser fieles a nuestros cónyuges, ser fieles a los ministerios donde Dios nos ha puesto, ser leales con la congregación en la que Dios nos ha puesto, ser leales en las diferentes áreas de nuestra vida, demuestra una obediencia al Señor. Y ser fieles y ser leales, hermanos, es una decisión. Estamos con Él y estamos para Él. La fidelidad en todos los ámbitos es importante, pero más aún la fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque de esa fidelidad depende todo lo demás. Tenemos seguro el éxito cuando estamos bajo la cobertura del Señor. Lejos de Él, imposible.
En Santiago 1:12 dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que persevera ¿bajo qué? Bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. La fidelidad, hermanos, no es algo automático. No es algo que usted solo llega a los pies de Cristo y ya soy fiel. No, hermanos. La fidelidad es una decisión consciente. Dios a todos nos dio raciocinio, nos dio intelecto para comprender. Y es una decisión consciente. En la vida de Pablo vemos que incluso estando preso, enfrentando un naufragio, decide seguir adelante sin cuestionar los planes de Dios. ¿Ustedes creen que Pablo andaba, ve, naufragó y hoy qué voy a hacer? Ve, me mordió y que no te estoy sirviendo. Pablo no reprochó el plan de Dios. Pablo dijo, el Señor me ha ordenado algo, sea como sea, va a pasar. Que me muerdan, está bien que me muerdan. Voy a naufragar, está bien, voy a naufragar. Voy a estar de prisionero, está bien, pero yo firme en mi misión. Pablo y otros personajes de la Biblia son grandes ejemplos de la decisión consciente de ser fiel al Señor. Así también nosotros debemos recordar que aunque no entendamos las pruebas, estas son oportunidades para demostrar nuestra fe en Dios. Son oportunidades para permanecer firmes en el propósito de Dios para nuestra vida. Decía Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job perdió todo, pero decidió ser fiel al Señor. Decidió no pecar, decidió no reprocharle a Dios, y así también hizo Pablo. Cuando enfrentamos dificultades podemos recordar que Dios está presente, incluso cuando las cosas parecen muy confusas. Cuando usted dice, yo no hice nada para buscarme esto, solo me llegó. Dios está presente y tiene un plan para nosotros. Entonces la fidelidad de nosotros no debe ser trastocada por la prueba ni por la adversidad. No debe verse afectada. Y usted puede decir, eso está difícil. Porque cuando nosotros vemos el panorama negro es porque va a haber tormenta. Amén. Cuando usted ve situaciones difíciles en su vida, sabe que va a haber dolor. Sabe que va a sufrir. Y no es fácil estar aplaudiendo, alabando al Señor cuando hay dolor en el corazón. Por eso es que la palabra dice, ofrezcan sacrificios de alabanza al Señor. Porque nosotros le decimos a la carne, estás dolida, mordida, pero vas a la casa del Señor. Te estás devanando de dolor, estás enojado, lo que sea como estés, pero yo te llevo a la casa del Señor. Y esa es la lucha del espíritu contra la carne. Jehová es bueno, dice Nahum 1:7, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Lo conoce. Nahum habla de un Dios que es fortaleza en los días difíciles y conoce a los que en él confían. Nuestra fidelidad a Dios debe ser firme en las pruebas y podemos confiar que Él nos sostiene. Dios sabe cuando somos leales en medio de la adversidad y no lo somos, hermanos, solo para que vea la gente. Nosotros no somos fieles al Señor solo para que diga la gente, ve qué fieles al Señor. No, hermanos, lo hacemos porque queremos que Dios vea que Él está sobre todo. Que Él está sobre las nubes negras que nosotros vemos, que Él está sobre los momentos difíciles, que sabemos que allá, al final de ese túnel negro, está Dios esperando para dar corona de vida al que persevere, para ayudar al que confía, al que es fiel. Hermanos, Él observa en lo secreto cuando usted decide no gritarle a la persona que le quiere gritar. Cuando usted decide no pelear, cuando lo que quiere es pelear, el Señor ve cómo le honramos en lo secreto. Ve cómo somos fieles hasta en los más mínimos detalles, de que tal vez la madre de familia ese día no se quería levantar, pero sabe que honra a Dios cuidando a sus hijos, cuidando a su esposo. Se levanta y hace lo que tiene que hacer. Eso es honrar a Dios. Honramos a Dios y le demostramos fidelidad cuando el padre de familia está cansado, hambriento, pero sea como sea, él va y trabaja porque sabe que necesita dar sustento a sus hijos. Porque sabe que Dios le ha puesto a él esa carga de mantener ese hogar y que debe cumplir. Esa es fidelidad. No solo mostramos fidelidad en actos públicos, definitivamente lo hacemos en la oscuridad de nuestra casa. Cuando nosotros decidimos orar en vez de estarnos quejando de las cosas que nos están pasando. Cuando decidimos callar ante la ofensa del otro y decimos, voy a pasar por alto la ofensa porque eso le agrada al Señor. Voy a ser manso, voy a ser humilde. A pesar de que yo creo esto y quisiera decir esto y aquello, me callo para honrar a Dios. Esa es fidelidad.
Dios no libró a Pablo del dolor, les decía. No lo libró de la mordida, pero sí lo libró del veneno. Hay cosas que nos duelen, pero no nos matan porque Dios así lo quiere. Nos duelen, sí, pero aquí estamos. Amén. Y van a seguir doliendo mientras dure la prueba, sí, pero Dios con nosotros. Y eso es lo que nosotros decimos y seguimos adelante. Aunque le dolió mucho, Pablo siguió con su misión. Pablo no lloró ni se quejó y tampoco se enojó con Dios. Las dificultades, hermanos, son parte de la vida. Y eso es lo que nosotros también tenemos que decirle a nuestros hijos. Nuestros hijos no pueden esperar que todo sea una cama de rosas. En la vida hay dificultad. Y aparte de la dificultad natural de la vida, hay problemas que uno también se busca por falta de sabiduría. Entonces eso suma aún más. Nuestros hijos tienen que saber que la vida no es fácil, pero que en Dios todo es posible. Y que podemos triunfar. Miren, la fidelidad a Dios también se demuestra cuando nosotros le enseñamos de Dios a nuestros hijos. Esa es fidelidad. Estamos asegurando que nuestra descendencia le conozca y nos fortalece en fe. Entonces nosotros en la adversidad debemos decidir ser fieles. También debemos, mientras estamos en la adversidad, oiga bien, debemos servir a los demás. ¿Cómo así? Segunda de Corintios 8:2 dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Fíjense que la iglesia de Macedonia, a pesar de la pobreza y la dificultad que tenían, ellos decidieron ser generosos con otros. Igualmente Pablo, hermanos, luego del naufragio, él no esperó a ser atendido. Vean que había padecido el naufragio al igual que los otros. Lo había mordido la víbora y no se quedó sentado esperando que lo atendieran, hermano. Él andaba recogiendo ramas secas para avivar ese fuego y ayudar a todos los demás. Él estaba sirviendo en medio de la prueba. Él no estaba sentado esperando que alguien llegara y lo ayudara. No, él ayudó a los demás a encender la fogata. Este acto de servicio en medio de las adversidades demuestra la dedicación que usted y yo tenemos para con Dios. Nosotros somos dedicados a Dios. Ya nos hemos entregado. Decíamos, ya no podemos estar reclamando que esta es mi vida, este es mi cuerpo, así soy yo. Ya hemos sido comprados. Ya no nos pertenecemos. De igual manera, hermanos, nosotros podemos elegir ser útiles y servir a los demás, recordando que la fidelidad de Dios también se expresa en cómo tratamos a los demás. Yo no voy a andar bajo prueba maltratando a todo mundo porque yo estoy en prueba. No es así. En los caminos del Señor, y usted no me va a dejar mentir, a veces andamos rotos, pero queriendo remendar a la gente en el nombre de Jesús. Nosotros andamos dando aliento cuando nosotros mismos nos sentimos a morir, pero porque sabemos que Dios nos consuela para nosotros poder, ¿qué cosa? Consolar a otros. Si a veces usted anda enfermo, pero dando tips para que el otro sane, eso se hace en medio de la adversidad, se está sirviendo. Con grandes dolores uno puede venir a la iglesia, pero el servicio al Señor que no falte. Que vengo un poco renquita, fíjese, porque me pasó tal y tal cosa ayer en el trabajo, pero aquí estoy. Viera que he venido medicada, vengo porque viera la garganta, la gripe, este virus que anda. Se han fijado un montón de niños y adultos enfermos, pero medicada y todo, tomando las precauciones para no contaminar a otros. Pero aquí estamos en la casa del Señor. Estamos sirviendo en medio de la prueba. Nosotros, hermanos, tenemos ese llamado de hacer el bien y servir. Y no detenernos solo porque hay dificultades. No, es que viera que me ha llegado la prueba, así que voy a poner una pausa, hermano. Ya no me ponga en el rol porque viera qué prueba me ha llegado. Voy a volver cuando la prueba pase. No, hermanos. En medio de la adversidad, yo decido ser fiel al Señor. Decido servirle al Señor. Es una decisión. Servir en medio de las pruebas es una expresión de nuestra fe y fidelidad a Dios. Que no porque las cosas van bien es que yo vengo y cuando van malas pues ya no vengo. No se trata de eso. Esa no es fidelidad. Esa en todo caso sería una fidelidad selectiva. Pero la de nosotros debe ser una fidelidad incondicional. No condicionada. Bajo la condición de que los hermanos me traten bien, yo voy. Bajo la condición que el Señor me dé el carro que pido, yo voy. Bajo la condición que me sane, yo voy. No es así. También, hermanos, nosotros debemos no temer al peligro cuando estamos en obediencia. Si usted sabe que está en obediencia, ¿de qué va a temer? Pase lo que pase, el Señor nos protege. Pase lo que vendavales pueden venir. Me gusta ese salmo que dice que aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en mí, en ti.
Usted puede decir, no, si es que el mar se está abriendo, hermana, nos va a tragar. Que nos trague, la salvación viene del Señor. Pero esa es fe. Esa es la fe que Dios pide, la fe del niño que confía completamente en su papá. A veces Andrés cree que nosotros somos superhéroes porque él confía desmedidamente en sus padres. Sabe que cualquier cosa que pida, mamá, papá, confía como un niño. Pero ¿qué pasa cuando uno crece? Esa fe está llena de dudas. Y es que Dios me ha dicho que está conmigo, que va a proveer, pero es que yo no veo nada en la cocina. La fe de un niño dice, yo no sé cómo, pero Dios va a mandar comida. No hay, pero va a haber. No sé cómo, pero Dios va a obrar. Y luego Dios hace las cosas y nos asombra de cómo las hace. En ocasiones nosotros hemos pedido al Señor misericordia en situaciones de nuestra vida y nos hemos asombrado cómo el Señor ha hecho que sucedan. Es increíble, usted dice, ¿cómo el Señor se le ocurrió algo tan creativo para que yo tenga eso que yo le pedí? Porque humanamente eso es imposible, humanamente, pero dice, el Señor encontró una manera de hacerlo. Y ahí es cuando el testimonio del poder de Dios nos impacta. Y ahí es cuando decimos, sí Señor, yo me entrego todo porque usted es poderoso, usted es creativo, usted está por mí, usted está conmigo. No, yo estoy del lado de los ganadores, estoy del lado de Cristo. Usted se entrega porque sabe que Dios va a actuar. Entonces no tememos al peligro cuando estamos en obediencia, dice Salmos 91:13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. La mordedura de la serpiente no afectó a Pablo porque estaba bajo obediencia. Tenía la protección divina. Este versículo, hermanos, nos recuerda que cuando estamos en obediencia no tenemos que temer ni de las pruebas ni de los ataques. Dios está presente. Usted, así mire, déjese ir como en tobogán, porque el Señor está ahí. No se preocupe, deslicémonos tranquilamente que el Señor ahí va. En obediencia, el Señor está. Ahora, preocupémonos por ponernos a cuenta si estamos en desobediencia. Si bien es cierto, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es eterno, pero también Él le gusta ejercer justicia, Él obra con poder. Entonces, cuidémonos de estar en obediencia al Señor y Él nos va a proteger de ese veneno espiritual de las pruebas y que ninguna adversidad puede apartarnos de su propósito. Miren, hay pruebas que son venenosas, hay pruebas que han escapado a matarnos, pero no nos han matado, aquí estamos. Y en el nombre de Jesús, las que han de venir tampoco nos van a matar, porque la voluntad del Señor siempre va a prevalecer. Y mientras el Señor no diga hasta aquí, la misión continúa, hermanos. Mientras el Señor no nos ponga un alto, un fin a la vida, la misión continúa. Que lo mordió la víbora, que lo muerda, pero no lo va a matar su veneno. Sacudir la prueba con fe y continuar firmes debería ser nuestro lema. Sacudir la prueba con fe. En Habacuc 3, del 17 al 18 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en el Señor. Elegir alabar a Dios en la adversidad, de igual forma que Pablo lo hizo, sacudió la serpiente al fuego y siguió sirviendo sin detenerse. Miren que Pablo ni siquiera hizo gran cosa de eso. Dijo una serpiente, la tiró. Y los nativos estaban, pero ¿cómo? Si este hombre se va a morir y no está preocupado. Porque el enfoque de Pablo estaba en Dios, no en la mordedura de la serpiente, no en el dolor que había sentido. Yo no sé si usted le ha pasado cuando ha llevado a sus niños a las vacunas. Cuando sacan la aguja, los niños naturalmente se asustan. ¿Y usted qué le dice? Mírame a mí, mira para acá, mira para acá. Así nos dice el Señor, mírame a mí, mírame a mí. Y vemos ese amor de Padre que quiere que nosotros mantengamos su vista en Él, para que usted no vea su herida sangrante, para que usted no vea el dolor y la enfermedad que tiene. Quiere que lo veamos a Él. Hace poco veía una película de esas que no me gustan ver, realmente vi un pedacito y lo quité. Era de un soldado que le había caído una bomba y estaba ya por morir. Y tenía ya todo su abdomen destrozado, ya estaba en un paso de muerte. Y me llamaba la atención que el soldado que lo tenía en su regazo le decía, no veas lo que tenés ahí, mírame a mí. Porque hermano, cuando usted se enfoque en su dolor, cuando usted se enfoque en su prueba, ahí es cuando el enemigo ataca. Porque usted ve lo malo, pero no ve el poder de Dios. Entonces, hermano, cuando usted esté mal, que usted cree que ya no puede más, no vea su situación, vea los ojos de Cristo.
Y Él le va a dar la fuerza para salir adelante. Sacúdase la prueba con fe y continúe firme. Dice Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Cosas pueden venir, cosas pueden irse, pero Dios va a permanecer con nosotros hasta el fin del mundo. Incluso si las dificultades y mordeduras de la vida intentan desviarnos, no debemos temer, porque Dios cuida de aquellos que permanecen en su camino. Pablo no se detuvo, a pesar de la mordida, no se detuvo por los naufragios, por las diferentes pruebas. Simplemente se sacudió y continuó. Dígase al que tiene a la par, sacúdete y continúa. Sacudámonos y continuemos. Debemos perseverar en la misión que Dios nos ha dado. Decía Pablo en Hechos 20 al 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo estaba decidido a llegar a Roma, porque Dios se lo había prometido. Nosotros estamos decididos a llegar hasta la meta, a ver a Cristo, hasta ver a Cristo. Estamos decididos. Y miren, esto es interesante, porque estando en la isla, Dios usó a Pablo para sanar a muchos. O sea, Pablo llegó incluso en su adversidad con un propósito a esa isla. ¿Cuánta gente no ha llegado al hospital enfermo para ministrar al de la camilla de la paz? Dios tiene un propósito con todo lo que hace. A veces Dios nos pone en situaciones y en lugares que usted dice, yo no debería estar aquí, y de repente se da cuenta de por qué llegó a ese lugar, porque tenía que hablar palabras de vida con otra persona que tenía ahí, porque tenía que ser luz, porque tenía que alumbrar. Y Pablo sanó personas y muchos conocieron al Dios de Pablo, porque Pablo estaba ahí para mostrárselos. Debemos perseverar en esa misión que Dios nos ha dado. Y para terminar, hermanos, la fidelidad y la obediencia es una decisión sin importar las circunstancias. En Deuteronomio 30:19, la palabra de Dios dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios nos ha puesto a decidir. Si hemos decidido seguir a Cristo, hagámoslo. Honremos al Señor. Si hemos decidido ser fieles, seamos fieles de verdad en todo momento. Si hemos decidido ser obedientes, seamos obedientes de verdad en todo momento. Ser fieles es una elección personal y constante y no depende de cómo me encuentre yo ni dónde esté. Por ejemplo, David, aunque era rey, pecó en su comodidad, mientras que José, siendo esclavo, fue fiel a Dios. Los hijos de Elí se contaminaron a pesar de estar rodeados de sacerdotes, pero Daniel decidió no contaminarse en un ambiente hostil. Es una decisión. Adán pecó en el paraíso, pero Jesús obedeció en el desierto. Es una decisión. Ay, no, es que hermana, es que ser fiel y obedecer con casa, con carro, con comida es fácil. No, si también hay que hacerlo cuando no hay comida. También hay que hacerlo que si en algún terremoto se caen las casas y hasta esto se cae, ¿acaso no vamos a seguir adorando a Dios? Aunque sea debajo del palo. Digo, debajo del palo para protegernos del sol. Pero si se cae el palo, entonces le adoramos cuando ya se haya ido el sol. Pero siempre le adoraremos al Señor. En el nombre de Jesús, que así sea. Estas historias, hermanos, de David, de José, de Elí, de Daniel, nos enseñan a nosotros que la obediencia y la fidelidad no depende de cómo estemos. Miren, si aquellos, ¿a dónde estaban? En el foso de los leones. ¿Y a dónde estaba la presencia de Dios? Ahí con ellos. Ahí con ellos. Perdón, era uno el que estaba en el foso de los leones. Los que eran muchos y estaban en el horno, también estaba la presencia del Señor. Sean muchos, sea solo uno, esté en el foso de los leones, esté en el horno, por más fuego que le den a eso, la presencia del Señor no nos deja que nos quememos. La presencia del Señor no va a dejar que nos coman los leones por muy hambrientos que estos estén, porque Él está ahí, impidiendo que esas cosas sucedan. Ahora, hermanos, en conclusión, la fidelidad y la obediencia a Dios no son resultados automáticos de las circunstancias favorables de nuestra vida, porque muchas veces no van a ser favorables. Muchas veces no todo va a estar brillante como el oro. Muchas veces va a haber las cosas oscuras, casi negras, pero eso no significa que Dios no esté con nosotros. Eso más bien significa que es una oportunidad para demostrarle al Señor que somos fieles, a pesar de. Y como dice la palabra en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así tenemos que decir nosotros aún en el hecho de muerte. Si hay conciencia, digamos, Señor, peleé la buena batalla. Aquí te entrego mi vida,
Me voy de esta tierra, pero al hogar celestial. Debemos recordar que nuestra misión no termina, sino hasta que Dios lo decida. Perseverar en su obra, en su llamado. Mantengamos nuestra mirada en Él. Jesús, ejemplo de fidelidad y obediencia al Padre y a la misión encomendada. Fiel hasta muerte de cruz para salvación nuestra. Nuestro ejemplo, autor y consumador de la fe, ahora vive y reina exaltado con poder. Y volverá por los que perseveren hasta el fin. Así que no se acomode en esta tierra, porque el día menos pensado nos vamos con papá. No se acostumbre a esta tierra, no se acostumbre a las sillas, ni a su casa, ni a su comida, porque el día que menos pensemos nos vamos con papá. Lo estamos esperando. Que nuestra oración sea pedir la gracia para ser fieles, el valor para obedecer y la convicción de mantenernos firmes en nuestro propósito, como lo hizo Cristo, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los grandes hombres y mujeres de la fe, quienes no permitieron que nada ni nadie los desviara del plan de Dios que había trazado para sus vidas. Que sea esa nuestra oración antes de cualquier cosa material. Porque si tenemos eso, hermanos, todo lo demás, dice la palabra, es añadido. Por gracia y misericordia del Señor. Hay un pasaje en Hebreos, hermanos, al que muchos dicen que es el pasaje de la fama. Hombres y mujeres de fe que trazaron un camino inigualable y que ahora nos hacen admirarlos. Nosotros queremos ser de esos, de los que avanzan y que no retroceden. De los que tienen fe para salvación. De esos queremos ser nosotros. De los que perseveramos hasta el fin. ¿Lo podemos lograr? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sigamos clamándole al Señor y nos ponemos en pie y le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Porque Él nos ayuda en todo momento.